Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos a través de TSI. Hoy tenemos el gusto de conversar con un hombre de medios. Recientemente ha sido nombrado como el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, presidente ejecutivo de la organización publicitaria Sociedad Anónima OPSA, empresa líder en nuestro país de marcas de mucho prestigio, casas editoras como La Prensa, Diario El Heraldo, GoTV, Diario 10. Don Jorge Cannaguati, qué gusto que nos acompañe, un placer saludarlo y desearlo de antemano éxitos al frente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Muchísimas gracias por este espacio. Y de verdad que para mí va a ser un gran gusto estar contigo. Te he llevado de cerca tu trayectoria y tus entrevistas, así que para mí va a ser un gran gusto estar y conversar contigo. Bueno, don Jorge, ¿qué compromiso se asume ahora bajo esta responsabilidad que le tocará durante un año tener al frente de la Sociedad Interamericana de Prensa, que debemos decir no es nuevo para usted estar dentro de la organización porque ha sido uno de los luchadores permanentes por las libertades de expresión, libertades de información a nivel del continente americano? Mire, pues en principio el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa representa y dirige por un año la organización. Es una organización de 76 asambleas, pero realmente tenemos como 83 años de existir. Recoge más de 500 casas editoras, 1.300 títulos diferentes. Ya ha evolucionado la CIP, que le llamamos nosotros en español, ha evolucionado a tener nativos digitales, televisoras, y así que incluye una serie de medios y que el objetivo principal es la libertad de expresión. Evidentemente, en este año, que es un año histórico, ¿verdad? Trascendental, pues no solo los medios estamos siendo retados por el impacto que ha causado el COVID, la pandemia, pues es un año muy complejo, y para comenzar en sencillo la pandemia misma ha creado muchas restricciones y ataques a la libertad de expresión en todo el hemisferio. La libertad de expresión ha retrocedido. Tenemos que tratar de retomar esos espacios que se han perdido, y además la industria está pasando por un momento muy, muy difícil, ¿verdad? Causa de no lo veníamos ya tomando 10, 15 años en una transición para la plataforma digital, pero ahora por la pandemia ha sido fuertemente golpeada. Entonces los retos son importantes. Y evidentemente pues no estoy solo, hay un gran equipo en la oficina de Miami de la Sociedad Interamericana de Prensa y una membresía muy comprometida a los mismos valores que enarbolamos todos nosotros en temas de la libertad de expresión y la vida democrática de nuestros países. Sí, ¿y cómo irse adaptando, don Jorge, a todos estos cambios que de pronto esta pandemia nos apresuró en los mismos y nos permite hoy entrar en un mundo tecnológico que además de generarnos competencia, nos debe generar un cuidado, sobre todo por esa fluidez de información que muchas veces se está presentando, y ya sabemos qué representa cuando se generan los famosos fake news frente a medios consolidados que usted los conoce muy bien. En estos últimos meses
han retomado esa credibilidad, medios escritos o los medios impresos, la radiodifusión y las televisoras, generando Correcto. contenido verídico frente a lo que el mundo está consumiendo de mucha información falsa. Correctamente. Yo digo que la pandemia ha traído retos, ha traído más que retos, presiones de diferentes tipos para los medios, pero también le ha dado oportunidades. Y vamos a ver, la pandemia está creando, por lo menos por los próximos 2, 3 años, un mundo diferente. Yo creo que no podemos prever más de 2 o 3 años, pero no hay ninguna duda que hay muchas cosas que han cambiado, como la nuestra ahorita. Hey, en otra ocasión hubiera tenido el gusto y placer de estar sentado contigo presencialmente. La vida de la gente trabajando desde casa, los temas de agrupaciones, el cuidado de la salud. Hay muchas cosas, además del impacto económico, que es severo, que es grosero, especialmente para los más necesitados. Ha cambiado muchas cosas. Entonces, sí, esta pandemia ha acelerado. Yo digo que, Rosendo, 5 años. 5 años. Lo que pensábamos que íbamos a hacer íbamos a estar en 5 años comenzando a trabajar en algunas plataformas digitales, esto lo aceleró. Interesante, es mi opinión, que también la pandemia nos ha demostrado 2 cosas. Uno, que el ser humano se puede adaptar mucho más rápido de lo que pensábamos. ¿Qué significa eso? Que muchos de nosotros que no podíamos manejar plataformas como estas, pues de repente tuvimos que aprender en un día. El tiempo de adaptación a la tecnología del ser humano, no solo en Honduras, en todo el mundo, se ha reducido sustancialmente. Y 2, creo que, y esto me imagino que sucedió lo mismo en el caso de ustedes, como medios de comunicación pensábamos que no se podían hacer cosas que sí se están pudiendo hacer y nos adaptamos rápidamente. O sea que de repente cerramos las empresas y tuvimos, porque no podías parar, el día siguiente tenías que lanzar el periódico o tener tu programa. ¿Qué pasa? Nos adaptamos. Aprendimos rápidamente a trabajar desde casa, a coordinar, a sincronizar, a trabajar, a comunicarnos. Eso es una gran lección para los medios de comunicación, especialmente los tradicionales, que por su misma palabra tienen en su cultura bastante elementos conservadores, de ser muy cuidadosos, de estar seguros de lo que están publicando o están transmitiendo. Entonces hay una cultura integrada ahí quiero estar seguro, y entonces la flexibilidad y la prueba no es tanto. Pero además, y aquí viene uno de los elementos, yo llamo que hay 2 pandemias, que ahorita las debemos de llamar así. Una es la pandemia del COVID y la otra es la pandemia de los fake news. Hace pocos meses estuve en un panel donde tuve que platicar un poco de los fake news, y yo le llamé pandemia porque realmente es una pandemia. Lo que al principio pensaba que era un gran elemento para la sociedad en general, se ha demostrado, por ejemplo, y quiero apuntar esto, cuando se abren las comunicaciones, se abren las redes sociales, el ciudadano puede expresarse en plataformas que no tienen ninguna restricción, por lo menos en los países democráticos, pues eso creó muchas cosas, como por ejemplo la primavera árabe, y creó también muchas oportunidades y presiones para los países. Pero en el tiempo se está demostrando también que el otro lado de la moneda es mala. El otro lado es de la desinformación, de las calumnias, de la manipulación de las noticias. Entonces, eso ya llegó al consumidor o al ciudadano común, que comenzó a dudar de la veracidad. Y en este caso, la pandemia de marzo para acá o febrero para acá, creo que el mundo entero ha dicho, hey, yo quiero estar seguro, esto tiene que ver conmigo.
esto tiene que ver con mi salud, esto tiene que ver con la salud de mi familia y la economía de mi familia. Yo quiero estar seguro de a quién le escucho. Y eso es una gran oportunidad, como una gran responsabilidad para los medios. Entonces, esto ha creado, el mundo es muy dinámico y ha creado, no solo crea cosas malas, sino que ha creado también oportunidades. Y es la responsabilidad nuestra como medios asumir eso, ¿verdad? Y hacerlo lo mejor posible. Tratar de proponer más soluciones que antes para poder encauzar a este mundo y poder ayudarle a los consumidores. Así que es correcto, como usted dice, muy rápido nos hicieron cambiar, se aceleró el proceso en unos medios más que en otros de lo que pensábamos que íbamos a tener en el futuro, pero hey, siempre la importancia de un medio y un programa creíble se está reconociendo, más que nunca. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el presidente ejecutivo del Grupo OPSA y actual presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, don Jorge Canaguati. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el presidente ejecutivo del Grupo OXA. Don Jorge, usted me planteaba de estos cambios, de esta inteligencia artificial que está viviendo el mundo del Internet. ¿Qué se propone como presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa para entrar también en estos procesos de avanzada a nivel de todos los medios de comunicación? Porque recordamos que hace unas décadas atrás estábamos solo con el medio impreso, la radio y la televisión, pero ahora tenemos una gama que día a día está cambiando. Mire, no hay duda que uno de los retos y de mis pilares más importantes para lograr en este próximo año como presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa es acompañarla y que ella también se abrace lo más que pueda este cambio que ha sido acelerado e impuesto rápidamente en sus miembros y los que participamos en la organización. No podemos tener una organización que esté desfasada. Tenemos varios proyectos en ese sentido. Que hemos ido preparando previo a mi toma de posesión el viernes pasado. Uno de ellos es reconociendo los retos que tienen muchos medios de comunicación pequeños, que son importantes también, medios nativos digitales también pequeños, que no tienen los recursos que pueden tener otros. Estamos construyendo con algunos donantes una serie de capacitaciones especialmente para ellos, para ayudarles a generar ese cambio y esa estrategia y definir sus objetivos. Eso es uno de los elementos como para ayudar a los medios de comunicación. Lo otro es que lanzamos también el jueves pasado en la asamblea lo que nosotros llamamos el SIP Challenge. ¿Qué significa? Nos asociamos con una compañía holandesa que tiene sus oficinas latinoamericanas en Colombia, que se llama Rockstar, que son especialistas para poder generar y apoyar lo que son emprendedores. Entonces, con ellos definimos una estrategia y un programa donde vamos a incorporar toda aquella juventud valiosa que está con nuevas ideas, probando nuevas plataformas, nuevos temas, para poder así incorporar a los miembros, para que los miembros de la organización miren estas nuevas ideas y las abracen y esperemos que tal vez las utilicen. Eso en el sentido de poder ayudar a la gente a hacer el cambio. Pero evidentemente con esto los programas están cambiando en la CIP, van a cambiar. Antes los programas eran muy análogos, si lo podemos decir así, ¿verdad?
Estamos ahorita en discusiones, siempre perdón que lo ponga así como un paréntesis, quiero reiterar, el objetivo principal de la Sociedad Interamericana de Prensa es la defensa de la libertad de expresión como pilar básico de la vida democrática de los países y de las sociedades. Pues nosotros hemos avanzado mucho sobre conceptos, reglas para poder tener una convivencia correcta con los diferentes poderes, pero además con los gobiernos. Y uno de ellos es lo que hace más de 25 años la CIP instituyó como la Declaración de Chapultepec, donde es un decálogo donde se dice, hey, esto es lo correcto, esto es lo que debe de ser la actitud del gobierno para la prensa libre. Sí, y advierte, don Jorge, en el marco de toda esta propuesta que usted ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, que se encontrará esa sostenibilidad de los medios de comunicación como un pilar básico para el Estado de Derecho y la democracia que tanto se demanda debe generar un ambiente de tranquilidad para los países y no caer en acciones como ya las hemos visto más reciente en Nicaragua y en Venezuela, donde los medios se han visto sobrepasados por los gobiernos y esa libertad de expresión a la que usted se refiere, vulnerada. Correcto. Rosendo, no hay duda de que la libertad de expresión también es relativa a la fortaleza que tienen los medios de comunicación y la independencia. Uno de mis pilares también va a ser crear esa conciencia en las sociedades, en los países, de la importancia que tienen los medios. Ahora más que nunca lo estamos viendo. Ahora, con esta pandemia, se ha visto la importancia, la necesidad de los medios de comunicación independientes. Y eso es algo que se toma de hecho, como dicen, ¿verdad? La gente no mira la importancia. Claro, se nota cuando pasan temas, casos como el de Cuba, como el de Nicaragua o como el de Venezuela, que usted lo mencionó. O sea que una sociedad se destruye sin medios, que yo lo he expresado. No puede haber, es parte integral de la vida democrática. Y creo que es el compromiso de todos los ciudadanos reconocer esto y apoyar. Las sociedades deben de apoyar que los medios de comunicación independientes prevalezcan. Y el reto es grande. El reto es grande, lo tenemos todos, la gente lo sabe. Y bueno, para eso es que nos tenemos que preparar, ajustarnos a la realidad y salir adelante por el bien de nuestros países y las sociedades. Pero sí, es uno de los pilares importantes que vamos a tener en la CIP para poder concientizar esto. ¿Cómo espera que los medios de comunicación se vayan adaptando a esta nueva modalidad? Ya nos exponía don Jorge que muchos han dejado de circular, se han quedado solamente con el uso de las plataformas digitales, con la contracción económica que se está viviendo a nivel de la tierra. ¿Cómo se han logrado sobreponer y de qué forma se pueden generar apoyos entre unos medios y otros para evitar su cierre, que ya de pronto algunos países lo han estado experimentando, sobre todo en estos últimos 6 meses? Mire, es una buena pregunta. Lo primero es que los medios tenemos que entender que todo ha cambiado y la cultura de los medios tiene que cambiar también. La cultura interna de los medios, cómo funcionamos. Yo le diría, Rosendo, que nos hemos ido adaptando y ahorita el aprendizaje tan rápido que nos dio la pandemia también nos está dando hasta cierto punto elementos de seguridad o de confianza. Por ejemplo, hablemos de los periódicos. Los periódicos tenían una circulación X, algunos más que otros, pero de repente
parte de esa circulación por la gente que no andaba en las calles se diluyó y rápidamente los periódicos lanzaron lo que se llaman los PDF, los periódicos digital, no las noticias en la website, sino que los periódicos completos que usted puede darle vuelta a esas páginas. Esa fue una adaptación, eso es algo que se venía pensando y que nosotros lo teníamos pequeño en un servicio internacional y ahora no, ahora lo hacemos en WhatsApp. Entonces, la gente, la necesidad de la madre de la ciencia, dice. Entonces, evidentemente esto se va a ir adaptando. No hay duda que vamos a tener que redimensionarnos, ver la realidad. Creo que esto le va a pasar a cualquier empresa, ¿verdad? No solo a los medios de comunicación. El efecto económico de la pandemia va a ser importante en el mundo entero. Como yo digo, esta es una crisis de salud económica y mundial. O sea que todo el mundo tiene problemas. No hay de dónde ir mucho para que alguien nos ayude, como en el caso del Mitch, ¿verdad? Que tuvimos un gran desastre aquí, tuvimos el presente de muchos países amigos que dijeron aquí estamos y nos apoyaron. Ahora todo el mundo está sufriendo. Pero el rol de los medios, ya vamos también, aunque parezca conceptual, se vuelve más importante con la credibilidad, con la relevancia, con la calidad de periodismo que nosotros hagamos. Eso va a hacer que el consumidor de las noticias pueda decir, hey, sí, yo quiero tener este medio, quiero ver a Rosendo, entonces por eso voy a pagar una suscripción porque solo está en cable. Y entonces vamos a hacerlo. Estoy diciendo algo para no usar el caso de los periódicos, ¿verdad? Entonces, esa relevancia, esa calidad más que nunca, no solo por el compromiso que hablaba antes de cuál es de que los medios deben de agradecer a esa confianza que nos han dado recientemente, más de la que teníamos, porque notaron la diferencia entre las redes y los medios, pero también esa calidad, promoviendo esa calidad, incentivando a los medios, a los periodistas de nuestra parte a que hagan un mejor trabajo, pues eso va a crear oportunidades para que los medios busquen maneras de sustentarse. No va a ser fácil. No hay creo que vamos a requerir de mucha ayuda en un proceso de transición. Por ejemplo, un caso que hubo recientemente aquí con la pandemia, el Banco Centroamericano de Integración Económica a nivel centroamericano creó un fondo especial para medios, reconociendo la libertad, la importancia que tienen en la vida democrática. Y así como eso, pretendo ir a tocar puertas al Banco Mundial, al BID, para poder ver qué programas podemos tener, o asociaciones o organizaciones o fundaciones como la de Bill Gates, Bill y Melinda Gates. Hay muchas organizaciones que apoyan esto y que creo que pueden hacer una enorme diferencia en que los medios puedan vivir esa transición. Así que mucho depende de nosotros, mucho depende de entender lo que está pasando, de adaptarnos y de poder darle a la ciudadanía la información que más les interesa y más importante es para ellos. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, don Jorge Kanahuati. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros esta noche el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, don Jorge Kanahuati Larach. Bueno, ¿cómo nos debemos ir adaptando a la época de la pospandemia? Las dificultades que al mismo tiempo, como parte de la empresa privada, que ustedes forman parte de ella, don Jorge, se han tenido que ir adaptando porque han existido muchas suspensiones, despidos. Se habla de alrededor de 400,000 ciudadanos que perdieron sus puestos de trabajo. Como medio de comunicación, ¿cómo contribuir a mejorar
a aportar al desarrollo del país. Le planteo de una investigación de consultores españoles que hablan cómo los medios de comunicación en estos últimos meses han sido claves para salvar vidas, porque estamos con los médicos en primera línea, pero los medios de comunicación han orientado cómo atender en aquellos sitios donde difícilmente va a llegar un facultativo u otra persona que atienda a un paciente contagiado por COVID. Mire, yo creo que usted lo ha dicho, Rosendo. Primero es importante el rol de los medios, mejor dicho, cumplieron a cabalidad su rol de informar y guiar al consumidor o al ciudadano en esta pandemia. Yo diría que fuimos esenciales, como también los que están en primera línea, los respetados doctores y enfermeras, que también se jugaron, así como muchos periodistas por hacer su trabajo, se están jugando o se han jugado su vida. Este año, por ejemplo, solo como una parte, la CIP le dio el premio de Chapultepec a los 106 o 110 periodistas que en América Latina han muerto por haber sido contagiados del virus, ¿verdad? En su labor. Yo siento que el medio ha ido ajustándose, y aquí hay dos temas que creo que son importantes entender. Uno es el impacto económico que esto ha tenido, que todos tenemos conciencia de eso, pero de ahí el otro es, como hablaba al principio, Rosendo, los cambios que esta pandemia ha traído. Esos cambios también impactan los medios de mucha manera, inclusive de cómo cubrís. O sea que evidentemente ahora los temas de salud y de cuidado personal son mucho más importantes para los ciudadanos. Los medios debemos de estar más presentes en eso. Hay cosas que están cambiando, como los temas de distribución. Hay un concepto que se desarrolló en Europa muy temprano en esta pandemia que se llama la nueva economía de bajo contacto. Entonces ellos expresaban ahí cómo ya el contacto no se da en las oficinas, cómo el contacto no se da en restaurantes, cómo el contacto no se da en grandes eventos o grandes reuniones, cómo esto va a impactar, ¿verdad? Y cómo va a impactar también todo este tema económico. Entonces hay muchas cosas que van a cambiar en la sociedad, que van a cambiar en el medio mismo y que deben de cambiar de cómo cubre el medio. Entonces así seguir jugando su rol importante en la sociedad. No sé si había algo más que tú preguntaste, perdonad, no estoy seguro si... Sí, don Jorge, y lo voy a ampliar. En el caso de ese rol que deben tener los medios como parte fundamental del desarrollo del país hacia futuro, para que no se vean censurados, para que a través de sus canales, de sus escritos, de sus ponencias, denuncien los abusos, denuncien la corrupción, apostarle por adecentar la nación con el agregado que, hablando de Honduras, tenemos muy próximo un proceso electoral donde se acudirá por el ciudadano a elegir una nueva autoridad de país a nivel presidencial, en este caso el Ejecutivo, también el Legislativo y las alcaldías. No, los medios no van a cambiar su labor fundamental. Los medios son esenciales para poder manejar ese balance de poderes y poder acotar aquellos abusos, ¿verdad? Esos abusos que hay no solo en el sector público, sino que también en el sector privado, tenemos que decirlo. Entonces, creo que el rol de los medios
va a continuar y debe continuar, más aún bajo esta crisis, porque así se puede contener o se puede maximizar el manejo de los recursos, los pocos recursos que países como estos tenemos. Creo que lo hemos visto. Hemos jugado un rol importante en estos 9 meses como medios en ayudar no solo a guiar, como ya le dije, como lo expresé, perdón, sino que también en denunciar los abusos. Creo que los medios de comunicación, muchos medios se han jugado un papel importante. Creo que hay que seguirlo haciendo. Guiar, orientar, informar a la ciudadanía va a seguir siendo el trabajo central de los medios de comunicación. Claro, en Honduras tenemos retos importantes, tenemos un país bastante polarizado, que no es único Honduras en el mundo. Creo que estamos viendo la polarización que se ha creado por razones ideológicas y más por razones políticas en el mundo entero. Y creo que los medios deben de buscar crear los debates para encauzar esa polarización, porque pandemias o retos como los que nos vienen económicamente, la mejor manera de salir adelante es si lo hacemos unidos como nación. No podemos decir a aquellos que se encarguen y nosotros vamos a hacer otra cosa, sino que la ciudadanía con su cuidado, por ejemplo, la ciudadanía con su conciencia, los medios con sus roles importantes de denunciar, de informar, de guiar, y esperemos que los líderes políticos, pues entendiendo que los tiempos han cambiado, que la crisis se ha profundizado, puedan cada día más buscar soluciones para esta sociedad que tanto necesita de mejora. Creo yo que vamos a seguir dándola. O sea que no vamos a cambiar lo que hacemos, y lo único que estamos haciendo es cambiando cómo lo hacemos. Y en medio de este ambiente, don Jorge, encontramos también presiones de diferentes sectores, de Estado y del mismo sector privado a los medios. Y también, si vamos más allá, registramos amenazas a los comunicadores sociales. ¿Cómo visualiza se debe manejar esto con la participación de la Sociedad Interamericana de Prensa, apostando a que existan verdaderas libertades de expresión y de información en las Américas? Hay varios elementos que conjugan aquí. Uno, tal vez el más importante y el peor de todos, es el tema de los crímenes a los periodistas. Eso es uno de los efectos que más impactan sobre la libertad de expresión, no solo por callar voces, sino que porque, tenemos que reconocerlo, hay mucha gente que se autocensura en un momento dado. Eso tiene que ver mucho con la impunidad. Una de las luchas más grandes que hacemos nosotros en la Sociedad Interamericana de Prensa es pelear la impunidad, o sea que batallarla a todo nivel, a nivel local, a nivel hemisférico. La CIP tiene una gran actividad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos tenido 2 casos de éxito que hemos llevado nosotros como la CIP a periodistas asesinados, particularmente en Colombia, porque son casos muy antiguos que hubo impunidad, donde ya el país colombiano aceptó, y lo que nosotros andamos buscando es, uno, que acepte el Estado su responsabilidad de cuidar, su responsabilidad moral, que apoye a las familias, pero más importante también que los crímenes no queden impunes, porque esa impunidad es la que es el gran motivador para que para que continúen. Entonces, ese es un elemento muy importante. El otro elemento es el que yo digo que la mejor ley de prensa, Rosendo, es la que no existe. Desgraciadamente, en el mundo y en América Latina tenemos leyes. En algunos países peores que otros.
La ley de prensa, nosotros decimos que todo el mundo tiene derecho a defender su honor, pero eso no tiene que ver con el hostigamiento legal o ¿cómo le podría decir? Aquellas leyes que se utilicen manipulándose, ¿verdad? Hay muchas leyes ahorita en América Latina que se están proponiendo donde hablan de contra la mentira. ¿Quién dice que es mentira? Contra la verdad. ¿Quién dice? ¿Quién es el dueño de la verdad? La libertad de expresión es auténtica, es integral. No, yo puedo estar totalmente, que eso se lo atribuyen a un europeo hace muchos años, yo puedo estar totalmente en desacuerdo de lo que vos decís, pero estoy determinado a defenderlo con mi vida, el derecho que vos tenés de decirlo. Entonces, no, el tema legal es un tema supremamente importante también. Y el otro es la concientización del pueblo, la concientización del ciudadano más que del pueblo, de todos los ciudadanos, donde entiendan la importancia de la libertad de expresión. Entonces, hay muchos elementos que conjugan, pero yo te diría que esos son los tres más importantes para poder defender y poder continuar haciendo el ejercicio del periodismo de la manera correcta, Rosendo. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, don Jorge Kanahuati Larach. Vamos a una pausa, ya regresamos. Estás viendo Al Banquillo. Seguimos al banquillo con don Jorge Kanahuati Larach, presidente ejecutivo del Grupo OPSA y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Don Jorge, esto de las leyes, de las propuestas que surgen, siempre generan controversia. Recientemente los comunicadores de Honduras se han separado un tanto de una ley que les protegía como profesiones de alto riesgo, porque muchas iniciativas aquí se aprueban y al final se terminan incumpliendo. ¿Fue la mejor decisión que se tomó? ¿Cómo lo visualizan como Sociedad Interamericana de Prensa? Esto que pasó con los comunicadores sociales de Honduras ante los abusos y las muertes hacia muchos periodistas, le reitero. Mire, yo quisiera no decirlo, Rosendo, pero es una verdad que el Estado de Honduras no ha establecido bien ese programa de protección que está comprometido a hacer. No hay ninguna duda de eso. Uno llega a frustrarse. Esto no es únicamente Honduras, ¿verdad? La CIP también tiene una gran actividad en México porque el programa, que es es el país latinoamericano donde más muertes de periodistas hay, no funciona como debería funcionar. Y eso es correcto. Esto tiene que ser criticado. No conozco los detalles de todas las actividades y acciones que hizo el colegio para poder tomar esa decisión. Me imagino que parte de eso es la frustración de ellos. Pero en la CIP tenemos una manera de pensar donde decimos, hey, nosotros nos sentamos con quien sea para poder seguir platicando en cómo resolvemos los temas, cómo convencemos. O sea que la disposición nuestra es sentarnos con los peores gobiernos, si eso nos va a dar la oportunidad de poder hacernos recapacitar. Algunos delitos de orden privado que se han llevado al ámbito público y que involucra periodistas, caso de la difamación y calumnia, que ha generado mucha controversia a nivel de los países de América Latina. ¿Qué visión tienen desde la CID en cuanto a posibles modificaciones?
eh, lo que estamos claros nosotros es de que ningún periodista puede ser procesado por la vía criminal. Como expresé antes, la CIP respeta el derecho de cualquier persona o cualquier institución de defender su moral, perdón, su imagen. Okay. Elementos importantes son, uno, que no existan leyes que permitan procesar por el orden criminal a los periodistas, y dos, en el entendimiento de que yo puedo defender mi honor, pero si yo lo defiendo con muchas acciones legales, ya se vuelve más una intimidación. Ya eso nosotros lo valoramos como intimidación. Entonces, sí, esto es un tema controversial. El periodismo es controversial, de hecho, ¿verdad? Un profesor hace muchos años me expresaba, me dice: Jorge, cuando se escribe un editorial, el 50% deben de estar a favor y el 50% están en contra, porque si no tenés algún problema, porque no puede ser que todo el mundo esté a favor del editorial. Entonces es controversial, pero nosotros peleamos con que se despenalicen los delitos que tienen relación con los periodistas, y además defendemos y criticamos a aquellos que abusan de un proceso civil. Sí, don Jorge, y como hombre de medios por muchos años, ¿qué visión tiene de ese cambio que han tenido algunos comunicadores sociales, incluso hombres de medios a nivel de América Latina, que terminan aspirando a cargos políticos? Bueno, incluso en Honduras ya se han dado casos. ¿Es bueno eso para la democracia, para el desarrollo de los países? Si consideramos el conocimiento que en algunas áreas tienen los periodistas, ¿o no es bueno mezclar? Mire, definitivamente yo siento que no es bueno mezclar un rol público con el ejercicio del periodismo. Sé que hay muchos periodistas que están pensando o están en esa actividad. Respeto sus decisiones, muchos lo están haciendo bien, pero de entrada la duda existe, y entonces se pierde la credibilidad o se genera una duda de cualquier ciudadano que lee o que mira alguna actividad de un periodista. El periodismo debe ser lo más independiente posible para poder ser y debe ser lo más objetivo posible. Pero sino que la CIP tiene un concepto también que al final es el público o los lectores o los televidentes o los radioyentes que premian o castigan a los medios. ¿Qué significa eso? Significa que si uno no se gana la credibilidad, si uno tiene conflicto de interés y se plantean en un medio de comunicación o en un programa, pues evidentemente la gente lo va a reconocer. La gente es inteligente y lo va a entender más temprano que tarde, y eso pues entonces distorsiona la labor o distorsiona verdaderamente el esfuerzo que hace alguien para poder hacer un buen periodismo. Don Jorge, si hay algo por lo que dejará marcado este periodo que usted va a dirigir la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿cuál es? ¿Cuál es ese gran reto que tiene en estos próximos 2 meses para dejar esa huella ahí en la Sociedad Interamericana de Prensa? Desde la perspectiva interna, yo diría que, como lo mencioné, llevar a la Sociedad Interamericana de Prensa a poder abrazar y usar las plataformas digitales que tenemos y que se ha acelerado el uso y el entendimiento de ellas últimamente. Como periodismo en sí, la lucha contra los crímenes y la impunidad
va a ser parte central nuestra como parte integral de la lucha para la libertad de expresión en el hemisferio completo. Tal vez si yo pudiera determinar un elemento principal, quisiera concientizar a los ciudadanos, a las comunidades, a los países, de la importancia que tienen los medios de comunicación en la vida democrática, en poder vivir como nosotros vivimos de una u otra manera en Honduras o en otros países libres, no como en países hermanos como Venezuela o como Nicaragua o como Cuba, que no existe. Entonces, si yo tengo un propósito importante es ese, la vida democrática. La libertad de expresión es la primera y la última de las libertades. Es la más importante para que las otras se den, y la última porque es la última que se pierde normalmente, ¿verdad? Entonces, sí creo que la conciencia de la gente, la conciencia de la sociedad en sus diferentes aspectos, debemos de levantarla para que no se tome de hecho los medios, que no digan, bueno, pues ahí está Rosendo y el trabajo de él, pues sí, no. Es importante tu trabajo, la comunicación que estás haciendo, y lo que hacen cualquiera y todos los periodistas independientes y profesionales en el mundo. Entonces, eso para mí en estos momentos de retos de la industria, de retos de un pilar importante de las democracias, creo yo que va a ser uno de los trabajos más arduos y permanentes que voy a estar haciendo, Rosendo. Muchas gracias, don Jorge. Le agradezco su tiempo y le deseamos lo mejor al frente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias a ti, Rosendo. Muy amable. Un gran gusto. Con nosotros esta noche al banquillo el presidente ejecutivo del Grupo OPSA y actual presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Jorge Canaguati Larach. Por su sintonía, muchas gracias.